Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy voy a contarles una historia sobre uno de los líderes más poderosos y comentados del mundo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Su vida es como una película, llena de luchas, acción y éxito. Esta no es solo una historia sobre un líder. Es la historia de cómo un niño pequeño con grandes sueños se convirtió en uno de los hombres más influyentes del mundo. Así que siéntense, relájense y escuchen con atención, porque esta historia no solo mejorará su español, sino que también los inspirará a creer en ustedes mismos. Comencemos con su infancia, donde todo comenzó. Vladimir Vladimirovich Putin nació el 7 de octubre de 1952 en una ciudad llamada Leningrado, que ahora es San Petersburgo, en Rusia. Fue el menor de 3 hijos, pero, tristemente, sus 2 hermanos mayores murieron antes de que él naciera. Esto lo convirtió en el único hijo de sus padres, María Ivanovna Putina y Vladimir Spiridonovich Putin. Su familia vivía en un apartamento muy pequeño. No era como los apartamentos que tenemos hoy en día con dormitorios y cocinas separados. No. Este apartamento estaba en un edificio antiguo llamado piso comunal. Imaginen compartir una cocina y un baño con varias familias. Así creció el pequeño Vladimir. En aquellos días no había privacidad. Si querías usar el baño, tal vez tenías que hacer fila. La cocina siempre estaba llena de familias cocinando sus comidas en diferentes horarios. A veces, el olor de la comida de otras familias llenaba el apartamento, pero la familia de Vladimir no se quejaba. Estaban acostumbrados a vivir de esta manera porque muchas familias en Rusia vivían así después de la Segunda Guerra Mundial. Leningrado, donde nació Putin, había sufrido mucho durante la guerra. La ciudad estaba casi destruida y la gente todavía se recuperaba de los horrores del conflicto. La comida era limitada y la vida era difícil. El padre de Putin había sido herido en la guerra y su madre trabajaba arduamente para cuidar de la familia. Los padres de Vladimir lo amaban profundamente, pero eran estrictos. Le enseñaron a trabajar duro y a nunca rendirse, sin importar lo difícil que se volviera la vida. Poco sabían ellos que su pequeño y delgado hijo crecería para liderar su país algún día. Putin no era un niño fuerte ni grande. De hecho, era muy pequeño y delgado en comparación con otros niños. Por eso, algunos chicos de su vecindario intentaban intimidarlo, pero Vladimir no era del tipo que lloraba o huía. En cambio, decidió hacerse fuerte para que nadie pudiera meterse con él otra vez. A los 12 años comenzó a aprender judo y sambo, un arte marcial ruso. Practicaba todos los días. No solo estaba luchando para ganar combates, sino también para construir su confianza y disciplina. Con el tiempo se volvió tan bueno en judo que obtuvo un cinturón negro. Incluso hoy en día ama el judo y cree que le ayudó a aprender a mantenerse calmado y a pensar con claridad en situaciones difíciles. Mientras otros niños soñaban con convertirse en doctores, ingenieros o maestros, Vladimir tenía un sueño muy único. Quería convertirse en espía. Sí, un espía, justo como en las películas. Estaba fascinado por las historias sobre la KGB, la Agencia de Inteligencia de la Unión Soviética. La KGB era una de las organizaciones más poderosas del mundo en ese entonces, y el joven Putin quería formar parte de ella.
Pero convertirse en oficial de la KGB no era fácil. Necesitaba ser inteligente, disciplinado y estar muy bien educado. Putin lo sabía, así que se concentró en sus estudios. Al principio no era el mejor estudiante en la escuela, pero trabajó duro para mejorar. También aprendió a hablar alemán, lo que más tarde le ayudaría en su carrera. La vida en un piso comunal no era fácil. Cada mañana, la madre de Vladimir se despertaba temprano para preparar el desayuno en la cocina compartida. Esperaba su turno para usar la estufa mientras otras familias cocinaban sus comidas. A veces había discusiones sobre de quién era el turno. Putin comía comidas sencillas, como pan con mantequilla y té, antes de ir a la escuela. Después de la escuela, a menudo ayudaba a su madre con pequeñas tareas. Su familia no tenía mucho dinero, así que no podían permitirse lujos. Pero a Vladimir no le importaban los juguetes o la ropa elegante. Estaba enfocado en su sueño de convertirse en oficial de la KGB. Después de terminar la escuela, Putin ingresó a la Universidad Estatal de Leningrado, una de las mejores universidades de la ciudad. Estudió Derecho, lo cual fue una elección inteligente porque la KGB a menudo reclutaba personas con formación en Derecho. Mientras estaba en la universidad, Putin se mantenía callado y enfocado. No era del tipo ruidoso o popular, pero sus profesores notaron su mente aguda y su disciplina. Después de graduarse en 1975, su sueño finalmente se hizo realidad. Se unió a la KGB. Para un niño pequeño de una familia pobre, esto fue un logro enorme. Imaginen llevar el uniforme de una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo. Putin comenzó su carrera como agente secreto, trabajando tras bambalinas para proteger a su país. Su primera gran misión fue en Alemania Oriental durante la Guerra Fría. Este fue un tiempo tenso en el que el mundo estaba dividido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Putin trabajaba en silencio, recopilando información y aprendiendo sobre el mundo fuera de Rusia. En Alemania Oriental perfeccionó su alemán y aprendió a manejar situaciones complejas. Ser espía no era fácil, pero a Putin le encantaba el desafío. Estaba aprendiendo lecciones que algún día lo ayudarían a liderar su país. Este es solo el comienzo del increíble viaje de Vladimir Putin. Desde un pequeño y abarrotado apartamento en Leningrado hasta los prestigiosos pasillos de la KGB, su vida ya nos muestra cómo la determinación y el trabajo duro pueden cambiarlo todo. Vladimir Putin estaba haciendo un buen trabajo como oficial de la KGB en Alemania Oriental. Pero en 1989 ocurrió algo grande que cambió su vida y el mundo. El muro de Berlín cayó y poco después la Unión Soviética comenzó a debilitarse. La gente estaba descontenta con el gobierno y la vida en Rusia se volvió difícil para todos. Putin se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando rápidamente. Regresó a su ciudad natal, Leningrado, ahora San Petersburgo, en 1990. Dejó la KGB en 1991 porque quería comenzar un nuevo capítulo en su vida. Era momento de hacer algo diferente, algo más grande. Cuando Putin dejó la KGB, no se convirtió de inmediato en un gran líder. Comenzó con un pequeño trabajo en la Universidad Estatal de Leningrado, la misma universidad donde había estudiado. Trabajaba como asistente de uno de sus antiguos profesores,
ayudando con tareas administrativas, pero pronto una oportunidad tocó a su puerta. Un hombre llamado Anatoly Sobchak, quien era el alcalde de San Petersburgo, necesitaba a alguien inteligente y de confianza para trabajar con él. Putin consiguió el trabajo. Este fue su primer paso en la política. Aún no era político, pero aprendió rápidamente. Trabajaba duro detrás de escena, organizando proyectos, manejando tareas importantes y asegurándose de que la ciudad funcionara sin problemas. La gente comenzó a notarlo porque era callado pero eficaz. Putin no era extravagante ni ruidoso como otros políticos. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Era conocido por resolver problemas rápidamente y mantenerse calmado incluso en situaciones difíciles. Una de sus principales cualidades era la lealtad. Permaneció leal a su jefe, Anatoly Sobchak, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Esta lealtad hizo que la gente confiara en él. Sabían que no era alguien que traicionaría a otros por beneficio personal. En 1996, Sobchak perdió su posición como alcalde y el trabajo de Putin en San Petersburgo terminó. Muchos pensaron que esto sería el final de su carrera, pero Putin no se rindió. Se mudó a Moscú, la capital de Rusia, para comenzar de nuevo. En Moscú, Putin comenzó a trabajar en el gobierno ruso. Al principio consiguió pequeños trabajos, pero siempre daba lo mejor de sí. Su capacidad para mantenerse calmado, resolver problemas y mantener las cosas bajo control impresionó a los altos mandos. Pronto, Boris Yeltsin, el presidente de Rusia en ese momento, se fijó en él. Yeltsin estaba buscando a alguien confiable para ayudar a gestionar el país, y Putin parecía la elección perfecta. En 1999 ocurrió algo enorme. Boris Yeltsin nombró a Vladimir Putin como primer ministro de Rusia. Esto fue un gran acontecimiento porque el primer ministro es como la segunda persona más poderosa del país. Pero Rusia estaba atravesando un momento difícil. La economía estaba débil. La corrupción estaba por todas partes y la gente estaba perdiendo la esperanza. Putin tenía mucho trabajo por hacer, pero no se echó atrás. Demostró que estaba comprometido con hacer cambios. Introdujo políticas estrictas para luchar contra la corrupción y trabajó para hacer que el gobierno fuera más organizado. Poco a poco, la gente comenzó a confiar en él. El 31 de diciembre de 1999 ocurrió algo inesperado. Boris Yeltsin anunció que renunciaba como presidente. ¿Y a quién eligió como su reemplazo? A Vladimir Putin. Fue una sorpresa para todos. Muchas personas no sabían mucho sobre Putin en ese entonces, pero Yeltsin confiaba en él para que tomara el mando. El primer día del nuevo milenio, el 1 de enero de 2000, Vladimir Putin se convirtió en el presidente en funciones de Rusia. Putin no perdió tiempo. Comenzó a trabajar de inmediato para resolver los problemas de Rusia. Se centró en mejorar la economía, reducir el crimen y hacer que el país fuera más fuerte. Uno de sus primeros grandes desafíos fue lidiar con Chechenia, una región de Rusia que luchaba por la independencia. Hubo muchos conflictos violentos, pero Putin adoptó una postura firme. Quería mostrarle al mundo que Rusia era fuerte y no cedería su territorio.
Sus acciones lo hicieron popular entre muchos rusos que estaban cansados de ver a su país débil. Lo veían como un líder que podía devolver el orden y la fuerza a Rusia. En marzo de 2000, Rusia celebró una elección presidencial y Putin ganó con una gran cantidad de votos. Se convirtió oficialmente en el presidente de Rusia. Este fue el comienzo de una nueva era para el país. Putin era joven, enérgico y determinado a hacer de Rusia una potencia global nuevamente. Introdujo nuevas políticas para impulsar la economía, mejorar el sistema de salud y modernizar el ejército. A medida que Putin se volvía más poderoso, también se volvía más rico. Hoy en día es conocido por su estilo de vida lujoso. Se dice que posee jets, yates y coches de lujo caros. Incluso tiene una colección personal de relojes que vale $1 millón. Pero Putin rara vez habla sobre su riqueza. Prefiere mantener su vida personal en privado. Algunas personas lo critican por esto, pero otras admiran su enfoque en el trabajo en lugar de presumir. Putin se casó con Lyudmila Shkrebneva en 1983. La pareja tuvo 2 hijas, María y Katerina, pero mantuvieron su vida familiar muy privada. Putin no quería que sus hijos estuvieran bajo el ojo público porque quería protegerlos. En 2013, Putin y Lyudmila anunciaron su divorcio. Dijeron que fue una decisión mutua y que se habían distanciado con los años. Desde entonces, la vida amorosa de Putin ha sido tema de especulación. Algunos rumores dicen que tiene una nueva pareja, pero él nunca ha confirmado nada públicamente. Como líder, Putin ha enfrentado su parte de controversias. Algunas personas lo acusan de ser demasiado estricto o controlador, mientras que otros critican su gobierno por limitar la libertad de expresión. Pero a pesar de las críticas, Putin siempre ha mantenido el enfoque en sus objetivos. Cree que un líder fuerte debe tomar decisiones difíciles, aunque no sean populares. El objetivo principal de Putin siempre ha sido hacer de Rusia un país poderoso y respetado. Trabaja incansablemente para lograr esto incluso después de más de 2 décadas en el poder. Su historia muestra que el trabajo duro, la disciplina y la determinación pueden llevarte lejos en la vida. A principios de los 2000, Putin se centró en arreglar los sistemas rotos de Rusia. La economía estaba en mal estado, con la gente luchando por encontrar trabajo y alimentar a sus familias. Las fábricas estaban cerradas, las carreteras en malas condiciones y la corrupción estaba por todas partes. Putin comenzó introduciendo políticas estrictas para traer orden al país. Trabajó en recaudar impuestos no pagados, reformar las empresas y atraer inversión extranjera. Poco a poco, la economía de Rusia comenzó a crecer. El petróleo y el gas se convirtieron en las industrias más poderosas de Rusia bajo su liderazgo. Esto trajo mucho dinero al país y Putin lo usó para reconstruir Rusia. Putin sabía que un país fuerte necesitaba un ejército fuerte. Después de años de negligencia, el ejército de Rusia estaba en condiciones terribles. Los soldados carecían de la formación adecuada y el equipo estaba desactualizado. Putin comenzó a invertir fuertemente en modernizar el ejército de Rusia. Introdujo armas avanzadas, mejores programas de entrenamiento y nuevas tecnologías.
Con el tiempo, Rusia se convirtió en una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Este fue un gran paso para mostrarle al mundo que Rusia había regresado al escenario global. Putin entendió el poder de la información. Sabía que controlar los medios de comunicación era esencial para moldear la opinión pública. Durante su presidencia, tomó medidas para asegurarse de que la mayoría de las principales cadenas de televisión en Rusia estuvieran alineadas con su gobierno. Este movimiento fue controvertido, pero Putin creía que era necesario para mantener la estabilidad del país. Argumentaba que demasiada libertad en los medios podría llevar al caos. Esté de acuerdo o no la gente con él, su estrategia funcionó al consolidar su control sobre el país. Cuando Putin se convirtió en presidente, Rusia estaba controlada por un grupo de empresarios extremadamente ricos llamados oligarcas. Estos oligarcas habían ganado una enorme riqueza y poder tras el colapso de la Unión Soviética. Muchos de ellos usaron su dinero para influir en la política y controlar las decisiones gubernamentales. A Putin no le gustaba esto. Creía que nadie debería ser más poderoso que el gobierno. Comenzó a tomar medidas contra los oligarcas, obligando a muchos de ellos a abandonar el país o ceder sus negocios. Esto fue arriesgado porque estos hombres eran muy influyentes, pero la determinación de Putin dio sus frutos. Dejó claro que en su Rusia nadie estaba por encima de la ley. Como presidente, Putin trabajó arduamente para reconstruir las relaciones de Rusia con otros países. Viajó por el mundo, reuniéndose con líderes de Estados Unidos, China, Europa y el Medio Oriente. Putin tenía un estilo único. Era directo, confiado y siempre estaba en control. Su experiencia como oficial de la KGB le ayudó a entender a las personas y las situaciones mejor que la mayoría de los líderes. Sabía cuándo ser amigable y cuándo ser firme. Esto lo convirtió en una figura respetada y, a veces, temida en el escenario global. A mediados de los 2000, Putin se había convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo. Con el poder vino el lujo. Se dice que Putin posee múltiples palacios, jets privados e incluso un superyate. Una de sus propiedades más famosas es una mansión enorme en el Mar Negro, conocida a menudo como el Palacio de Putin. También tiene una pasión por los coches y relojes de lujo. Solo su colección de relojes está valorada en $1 millón. Pero a pesar de su riqueza, Putin mantiene su vida personal muy privada. Rara vez habla sobre su familia o relaciones. Putin es famoso por su imagen de hombre fuerte. Le encanta mostrar al mundo que es duro y valiente. A lo largo de los años, ha sido fotografiado realizando actividades como montar a caballo sin camisa en Siberia, buceando bajo el agua para explorar naufragios, pilotando jets de combate y helicópteros, practicando judo, un arte marcial que ha dominado desde su juventud. Estas imágenes están cuidadosamente planeadas para mostrar a Putin como un líder fuerte, activo y listo para defender su país a toda costa. Una de las mayores habilidades de Putin es equilibrar aliados y enemigos. Sabe cómo trabajar con países como China e India para construir asociaciones fuertes, mientras se enfrenta a naciones poderosas como los Estados Unidos. En 2014, Putin dio uno de sus movimientos más controvertidos al anexar Crimea.
una región que formaba parte de Ucrania. Este movimiento sorprendió al mundo y condujo a duras sanciones contra Rusia. Pero dentro de Rusia, muchas personas apoyaron la decisión de Putin. Lo vieron como un paso audaz para proteger los intereses de Rusia. Ser líder durante tantos años no ha sido fácil para Putin. Ha enfrentado críticas por limitar la libertad de expresión y reprimir las protestas. Muchas personas lo acusan de ser demasiado autoritario, pero Putin cree que su estilo de liderazgo es necesario para mantener a Rusia estable y fuerte. A menudo dice que un líder fuerte debe tomar decisiones difíciles, incluso si son impopulares. Aunque Putin es conocido por su personalidad estricta y disciplinada, quienes están cerca de él dicen que también tiene un lado más suave. Le encantan los animales, especialmente los perros. Ha recibido varios perros como regalos de líderes mundiales y a menudo pasa tiempo con ellos en su residencia. Putin también es fanático de la música clásica y disfruta tocando el piano. Estos pequeños detalles muestran que, incluso uno de los hombres más poderosos del mundo, tiene placeres sencillos en la vida. El viaje de Putin desde un pequeño apartamento en Leningrado hasta la presidencia de Rusia es nada menos que inspirador. Ha enfrentado innumerables desafíos, pero siempre ha encontrado la manera de superarlos. Su determinación, inteligencia y capacidad de adaptación lo han convertido en uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. La vida de Vladimir Putin continuó evolucionando mientras consolidaba su posición como líder global. Con Rusia volviéndose más poderosa, Putin centró su atención en objetivos más grandes. Su enfoque no se limitaba solo a fortalecer Rusia. Se trataba de hacer que el mundo reconociera a su país como una potencia a tener en cuenta. Pero esta parte del viaje de Putin no solo estuvo llena de victorias. Estuvo llena de desafíos, controversias y decisiones audaces que mantuvieron al mundo hablando. Putin es a menudo llamado uno de los líderes más estratégicos de la historia. No toma decisiones sin pensar en el impacto a largo plazo. Una de sus estrategias más grandes ha sido crear alianzas con países que comparten objetivos similares. Por ejemplo, Putin ha trabajado estrechamente con China para fortalecer los lazos económicos. Juntos, han lanzado proyectos masivos como la construcción de nuevas rutas comerciales y oleoductos. Esta asociación ha ayudado a Rusia a reducir su dependencia de los países occidentales. Otra estrategia clave ha sido la creciente influencia de Rusia en el Medio Oriente. Putin ha apoyado a líderes en países como Siria, ayudándoles a mantenerse en el poder durante tiempos difíciles. Esto ha convertido a Rusia en un jugador clave en la región, dándole a Putin el poder de negociar con las naciones occidentales en igualdad de condiciones. En el mundo actual, las guerras no solo se luchan con tanques y armas. La tecnología juega un papel importante y Putin lo entiende mejor que nadie. Bajo su liderazgo, Rusia ha invertido enormemente en tecnología cibernética. Los hackers rusos se han convertido en algunos de los más habilidosos del mundo. Esto le ha otorgado a Rusia una forma única de poder. Puede influir en los eventos globales sin enviar un solo soldado. Por ejemplo, ha habido acusaciones de que los hackers rusos interfirieron en las elecciones de otros países.
Aunque estas acusaciones son controvertidas, muestran cuánta influencia ha ganado Putin a través de la tecnología. Uno de los mayores logros de Putin ha sido revivir un sentido de orgullo entre los ciudadanos rusos. Tras la caída de la Unión Soviética, muchos rusos se sentían avergonzados de su país. Creían que Rusia ya no era fuerte ni respetada. Putin trabajó arduamente para cambiar esta mentalidad. Lanzó proyectos masivos para celebrar la historia, la cultura y los logros de Rusia. Recuperó los desfiles militares, construyó nuevos museos e incluso introdujo leyes para proteger el idioma ruso. A menudo dice, una nación que olvida su historia no tiene futuro. Esta creencia ha influido en muchas de sus políticas e inspirado a millones de rusos a sentirse orgullosos de su país nuevamente. En cuanto a la forma física y la rutina, Putin es extremadamente disciplinado con su salud. Comienza su día con un desayuno saludable, que generalmente incluye huevos de codorniz, queso cottage y jugo fresco. Después de eso, nada durante aproximadamente 1 hora y hace ejercicio en el gimnasio. Esta estricta rutina le ayuda a mantenerse en forma y enfocado. Putin ha sido visto conduciendo autos modestos durante visitas oficiales. Esto es parte de su imagen como líder que comprende las luchas de la gente común. Uno de los movimientos más audaces de Putin fue la creación de la Unión Económica Euroasiática. Esta organización reúne a países como Bielorrusia, Kazajistán y Armenia para crear un poderoso bloque económico. La Unión Económica Euroasiática permite a los países miembros comerciar libremente, fortaleciendo sus economías y reduciendo la dependencia del Occidente. El objetivo de Putin es crear un sistema en el que Rusia lidere, ofreciendo alternativas a las instituciones occidentales. Este movimiento ha ayudado a Rusia a ganar influencia en Asia Central y más allá, consolidando aún más el legado de Putin como un líder visionario. Mientras Putin ha modernizado muchos aspectos de Rusia, también ha trabajado para proteger sus tradiciones. Cree que los valores rusos son únicos y no deben ser influenciados por ideologías occidentales. Por ejemplo, Putin ha adoptado posiciones firmes sobre temas como la religión, la familia y la educación. Ha apoyado a la Iglesia Ortodoxa rusa, llamándola una parte importante del patrimonio del país. Esto le ha valido respeto por parte de los grupos conservadores, aunque también ha generado debates sobre la separación de la Iglesia y el Estado. La capacidad de Putin para mantenerse en el poder durante tantos años es un testamento a su adaptabilidad. Ha enfrentado crisis económicas, escándalos políticos e incluso aislamiento global. Pero sin importar los desafíos que se le presenten, siempre encuentra una manera de recuperarse. Uno de sus secretos es su capacidad para conectarse con los rusos comunes. Él organiza un evento anual llamado Línea Directa con Putin, donde los ciudadanos pueden hacerle preguntas directamente. Este evento demuestra que no es solo un líder, sino también alguien que escucha las preocupaciones de su pueblo. A medida que el tiempo de Putin como líder continúa, su legado se vuelve más complejo. Algunos lo ven como un héroe que salvó a Rusia del colapso y restauró su gloria. Otros lo ven como una figura controvertida que ha tomado decisiones audaces y a veces
arriesgadas. Independientemente de las opiniones, hay algo claro. La vida de Vladimir Putin es una historia de resistencia, determinación y visión. Su camino, desde una infancia pobre hasta la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo, es verdaderamente notable. A medida que nos acercamos al último capítulo de la vida de Vladimir Putin, es crucial enfocarse en el legado que está construyendo, un legado que será recordado por las generaciones venideras. Gustes o no de él, el viaje de Putin es prueba de que la resistencia, la inteligencia y la estrategia pueden cambiar el curso de la historia. El éxito de Putin como líder radica en su capacidad para adaptarse. No es alguien que siga el mismo camino para siempre. En cambio, analiza, aprende y ajusta sus estrategias. Esta habilidad le ha permitido mantenerse en el poder por más de 2 décadas. Cuando se le preguntó sobre su estilo de liderazgo, Putin dijo una vez: "El liderazgo no se trata de mantenerse en el poder, se trata de seguir siendo relevante". Esta mentalidad ha moldeado sus políticas y decisiones. Él entiende que para mantenerse fuerte, Rusia debe evolucionar con el mundo, pero sin perder su identidad única. El enfoque de Putin siempre ha sido más grande que solo Rusia. Sueña con crear un mundo multipolar, un mundo en el que ningún país domine. Cree en darles voz a las naciones más pequeñas y desafiar a las potencias globales que intentan controlar todo. Para lograr esto, Putin ha invertido fuertemente en alianzas. Las relaciones de Rusia con China, India y los países africanos son más fuertes que nunca. También ha apoyado a los países que luchan bajo sanciones occidentales, ofreciéndoles acuerdos comerciales y asistencia militar. La política a menudo se compara con un juego de ajedrez, y Putin es un gran maestro. No toma decisiones basadas en emociones. Calcula cada paso, ya sea negociando un acuerdo de paz o respondiendo a las críticas. Putin se mantiene tranquilo y concentrado. Uno de sus momentos más famosos ocurrió durante una cumbre global en la que los líderes de naciones poderosas intentaron acorralarlo con acusaciones. En lugar de perder la calma, Putin sonrió y respondió con hechos, volteando la situación a su favor. Esta capacidad de mantenerse sereno bajo presión es algo de lo que todo líder aspirante puede aprender. Las emociones son un lujo en la política, dijo una vez. Putin sabe que su tiempo como presidente no durará para siempre. Es por eso que ha pasado años construyendo una base sólida para el futuro de Rusia, enfocándose en la innovación y la tecnología. Putin ha alentado a los jóvenes rusos a seguir carreras en ciencia, tecnología e ingeniería. Cree que el futuro pertenece a las naciones que lideran en innovación. Educación. El gobierno de Putin ha reformado el sistema educativo de Rusia, haciéndolo más accesible para los estudiantes en áreas rurales. A menudo visita escuelas y universidades para inspirar a la próxima generación de líderes. Atención sanitaria. Bajo su liderazgo, Rusia ha construido nuevos hospitales y mejorado el acceso a la atención médica, especialmente en las regiones remotas. El mensaje de Putin a su pueblo es simple. La fortaleza de Rusia radica en su gente. Inviertan en ellos y el país prosperará. Ser líder no es fácil, y la vida de Putin es prueba de ello. Ha enfrentado críticas interminables tanto en su país como en el extranjero.
Hay constantes debates sobre sus políticas, decisiones y estilo de liderazgo. Sin embargo, a pesar de la presión, Putin nunca permite que eso lo afecte. Dijo una vez: "Si intentas complacer a todos, te perderás a ti mismo". Un verdadero líder debe mantenerse firme en sus principios, incluso cuando el mundo no está de acuerdo. Esta creencia lo ha guiado a través de algunos de los momentos más difíciles de su carrera, ya sea enfrentando sanciones, conflictos internacionales o oposición política. Putin ha mostrado al mundo que la perseverancia es clave. Lo que hace a Putin tan fascinante no es solo su carrera política, sino también el hombre detrás del líder, su amor por la aventura. A Putin le gustan actividades como montar a caballo, bucear e incluso pilotar aviones. Estas aventuras muestran su naturaleza intrépida y su amor por los desafíos. Curiosidad intelectual. Putin lee extensamente, estudiando historia, política y estrategia militar. Cree que el conocimiento es la arma definitiva. Al concluir la historia de Putin, enfoquémonos en las lecciones que podemos aprender de su vida. 1. La resiliencia importa. La vida está llena de desafíos, pero aquellos que se mantienen fuertes y se adaptan pueden superar cualquier cosa. 2. Piensa estratégicamente. No te apresures a tomar decisiones. Tómate el tiempo para analizar y planificar. 3. Mantente fiel a ti mismo. El liderazgo no se trata de complacer a todos. Se trata de mantener tus principios. 4. Invierte en el crecimiento. Ya sea personal o profesional, siempre esfuérzate por mejorar a ti mismo y a las personas que te rodean. El viaje de Vladimir Putin, desde un pequeño apartamento en Leningrado hasta el escenario mundial, es una historia de determinación, coraje y visión. Su vida nos recuerda que la grandeza no se trata de dónde empiezas, sino de cuán lejos estás dispuesto a llegar. Al finalizar esta increíble historia, recuerda: tu futuro está en tus manos. Si sueñas en grande, trabajas duro y te mantienes enfocado, no hay límite para lo que puedes lograr.